Muy buenas, Trail Runner, muy buenas, ¿cómo estás? Espero que genial. Y hoy te traigo un episodio que creo que muchas veces nos planteamos, ¿no? O sea, ¿cuántos kilómetros máximo, ¿no? O sea, el volumen ese máximo podemos llegar a tener que acumular para una carrera. La verdad es que esa es una pregunta que se me suele plantear, ¿no? Muchas veces. Y la verdad, quiero decirte que no existe ya de entrada una ecuación milagrosa, ¿vale? Voy a ir tratando diferentes aspectos que debes de tener en cuenta a la hora de llegar a ese punto, ¿no? De cuánto es lo máximo, ya sea de kilómetros, de horas que pueda acumular. Voy a tratar más de hablar sobre kilómetros, que es algo más sencillo de explicarlo. Pero antes, quiero decirte que no te comas mucho la cabeza con esto. ¿Por qué? O sea, sin lugar a dudas, es un pilar principal, pero, ojito, hay mucho más, ¿no? Hay mucho más que son esos 6 aspectos que vamos a estar tratando en el día de hoy para que entiendas de qué forma debes poder calcular tú mismo cuántos kilómetros vas a tener que acumular para realizar el objetivo que te propongas, ¿vale? Al final de todo, al final del podcast, al final del episodio te voy a dar diferentes datos, ¿vale? Numéricos realmente, o sea, de cuánto tienes que correr para un maratón, cuánto tienes que correr para un ultra, cuánto tienes que correr para esas distancias locas. Pero antes, bueno, comentarte que los últimos episodios, la verdad que a mí me han encantado. Creo que hemos traído a gente muy interesante, sobre todo, pues, por ejemplo, el último Ángel, que aunque no tenga una gran acogida, la verdad, este tipo de episodios, como dije en el primero, al final esto lo hago pues para conocer a personas muy interesantes, ¿no? Y para mí, Ángel y otros de las personas que hemos estado trayendo son súper interesantes. Y aunque no impacten, porque no son gente las que tengan un gran impacto en redes sociales, si trajera a una persona que tiene pues miles de seguidores, estoy seguro que lo escucharíais muchos más, ¿no? Estaríais intrigados. Pero la verdad que yo esto, además de poder aportaros para vosotros, a todas las personas que les puede interesar esto, lo hago para aprender yo también, ¿no? O sea, esa es la parte egoísta del podcast, en la que lo hago porque quiero atraer a esas personas que me podrían costar hablar con ellas, ¿no? Y sin lugar a dudas, Ángel es una persona así, una persona a la que tiene mil historias que hacer en su día a día, y la verdad, poder estar charlando y poder estar aprendiendo de él me parece absolutamente maravilloso, la verdad. Y bueno, contaros que, no sé si sabéis, que tengo un objetivo que es la maratón de Isla de Pascua y que no sé qué va a pasar, la verdad está un poco complicado porque ahora mismo aún las restricciones en Chile, que es donde es la competición, están un poco elevadas, ¿no? Entonces veo peligrar esa competición para el 5 de junio, pero bueno, algo haremos. Por otro lado, no sé si lo sabes, pero estoy apuntado ya a la Half Marathon de Sables, Half Marathon de Sables, que es en Fuerteventura en septiembre, y la verdad que me hace muchísima ilusión, ¿no? Es una carrera que me tiene nervioso, digamos, expectante. Más que nada porque es una carrera por etapas, que ya te he ido comentando que de forma personal es algo que me interesa mucho, me gusta mucho más esa experiencia que vivimos a lo largo de la competición, ya no solo un único objetivo, sino lo que se vive durante esos días. Y la verdad, ya la preparación para esa competición, pues me está molando, ¿no? Es un tipo de terreno que no estoy acostumbrado, un tipo de material que no estoy acostumbrado, que ya iremos tratando, como qué es lo que voy a llevar, porque al final es una carrera en autosuficiencia y entonces tú tienes que ir cargando tu propia comida, tienes que ir cargando dónde vas a dormir, o sea, no la tienda de campaña, pero sí el suelo, digamos, ¿no? O sea, la colchoneta, todo eso lo tienes que ir cargando. Y la verdad que tras haber participado en diferentes carreras de etapas, me apasiona. Ya estoy encantadísimo, encantadísimo. Y la verdad, en las últimas semanas también hemos estado compartiendo con diferentes corredores dentro del equipo de
estrategas del trail run. Hemos estado haciendo sesiones con ellos por videollamada y todo eso en grupo, y la verdad que ha sido muy chulo poder compartir diferentes anécdotas con cada uno de ellos y cada uno de ellos contando su versión, ¿no? Pues imaginaros, tenemos deportistas pues en muchos lugares del mundo, propiamente en Chile, ¿no? En Chile, en Alemania, y entonces cada uno con su versión, cada uno con su experiencia, y la verdad que está molando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estoy seguro que alguno lo voy a engañar para que se venga a correr conmigo alguna de estas carreritas por etapas, ¿no? Porque al final ya no es solo una carrera, es esa parte de la experiencia que haces durante todos esos días. Sin lugar a dudas, a mí es algo que me apasiona, o sea, me lo paso genial, 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 genial. O sea, ya no solo la carrera, sino la convivencia con las personas, y luego, sin lugar a dudas, pues apretas, ¿no? O sea, vas fuerte, intentas ir fuerte, más que nada, porque son muchos días, pero te lo pasas en grande. Y sí veo que esta carrera me gusta de forma personal, porque ya os digo que al final nuestros objetivos los tenemos que ir cuadrando, ¿no? Yo ahora mismo, está realizándose en este momento la grande, Maratón de Sables, yo ahora mismo no estaría preparado a lo que me voy a enfrentar. No lo conozco qué es lo que me voy a enfrentar. Entonces prefiero ir primero a la half, que es la mitad, y si veo que me gusta y veo que estoy preparado, pues entonces me planteo poder ir a Maratón de Sables, ¿vale? O sea, creo que es un proceso que debemos cumplir, ya sea con este tipo de carreras o ya sea en carreras, pues la que te estés planteando, ¿no? Si quieres ir a unas 100 millas, que son 185 kilómetros, tiene sentido pasar primero por carreras de 100 kilómetros, por carreras de 80 kilómetros, que pasarte de un maratón, por ejemplo, a una carrera de 185 kilómetros. Es una auténtica salvajada. No tiene sentido, ¿no? Entonces, lógicamente, yo no voy a sufrir ese inconveniente. Primero, quiero ver cómo es los 120 kilómetros de la prueba de half maratón, ver si me adapto bien a esa calor, a esa arena, a tener que dormir en el suelo, a tener que prepararme yo la propia comida con las pocas herramientas que tengamos. ¿Me mola? Perfecto. El año que viene, si puedo, si todo va bien, pues voy a por ella, ¿no? Voy a por a la grande. Si no, pues no la hago. O sea, no hay ninguna necesidad de estar sufriendo o de ir a pasarlo mal a una carrera. Creo, sin lugar a dudas, que tenemos tiempo, entonces disfrutemos, equipo, disfrutemos y pasárnoslo, hay que pasárselo en grande, porque recordaros que una de las cosas más importantes en los deportes de resistencia, ¿cuál es? La constancia. La constancia. Esto no es de prepararse un examen de un día para otro. No, 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 no. Esto es como una oposición, y una oposición conlleva una temporalidad. ¿Vale? Genial. Pues nos vamos al tema de hoy, ¿no? Pues como te estaba comentando, realmente no existe una ecuación milagrosa para calcularlo, ¿no? Por eso, sinceramente, para mí, no sé si tú lo has hecho, pero los planes estándar no me gustan. Y los veo absolutamente una pérdida de tiempo, ¿no? O sea, comprar un plan estándar, que tienes diferentes plataformas para comprarlo dependiendo de la distancia, 20, 40, 100 kilómetros, lo que sea. La verdad, yo sinceramente lo veo una pérdida de tiempo. O sea, están bien para tener una estructura, pero si te vas a gastar algo de dinero en ese plan, mejor cómprate un libro, ¿no? O una formación y aprende a programar. Para mí te va a salir más rentable. Te digo, puede tener sentido para que veas la estructura, cómo podría ser esa estructura, pero realmente yo lo veo una pérdida de tiempo, porque no se adapta a ti ni a los diferentes aspectos que te voy a estar contando ahora mismo. ¿Vale? Entonces, ese es mi punto de vista, que yo tengo como entrenador, ¿vale? A la hora de ver los planes, he visto 200 tipos de planes diferentes y el 90% de los planes que yo veo, la realidad es que no se pueden cumplir. Porque surgen muchísimas situaciones diferentes. Y yo como entrenador y con con los deportistas, ellos mismos haciéndole nosotros los entrenamientos de forma semanal, muchas veces no los cumplen, y que no cumplas esa semana de entrenamiento, imagínate que es una semana de carga o es una semana de impacto, ya sabes lo que es, ¿no? O sea, que vamos acumulando el tiempo o la intensidad, ya
semanalmente no se cumple el plan, imagínate si adquieres un plan estándar de 12 semanas, de 24 semanas, de 30 semanas, me lo invento. Las probabilidades de que cumplas ese plan a rajatabla, o eres un crack, en plan de tienes tu vida súper acorde a lo que pueda suceder, o no se va a adaptar, o sea, no lo vas a hacer, ¿vale? Entonces, te voy a contar los 6 aspectos que para mí son muy importantes a la hora de entender cuántos kilómetros debes acumular para una carrera. Primero de todo, el primer aspecto es la experiencia. Primero, experiencia. Bueno, te voy a decir todos. Experiencia, objetivos, progresión, individualización, temporalidad y vida. 6 aspectos. Nos vamos con el primero. Experiencia. ¿Qué pruebas has preparado anteriormente? ¿Qué vienes? ¿De correr 40 kilómetros y quieres preparar una carrera de 150? Tiene sentido. El salto es muy grande. ¿Qué vienes? ¿De preparar carreras de 20 kilómetros, o sea, de medias maratones, y quieres preparar 42 kilómetros? Puede tener sentido. Puede tener sentido. Luego, dentro de esa experiencia, hay que plantearse de cómo me ha ido. Cómo me ha ido al preparar esas pruebas. O sea, las he disfrutado, he llegado sin molestias, las he hecho bien, las he hecho acorde a la prueba a la que me estaba enfrentando. ¿Sí? ¿No? Genial. Y luego, también en cuanto a la experiencia, si has recuperado bien entre las sesiones. O sea, si yo me planifico diferentes tipos de entrenamiento, pues consigo recuperar bien o estoy destrozado. O sea, si yo hago lo mismo, quiero preparar una carrera de 100 kilómetros, yo entreno un día 30 kilómetros y estoy KO. Si estoy KO, hostia, pues igual los 100 se me pillan bastante lejos. ¿Vale? Y luego, ¿cuánto tiempo también has llegado a acumular en un solo entrenamiento? O en una sola carrera. Entonces, en el siguiente punto que vamos a tratar es el de los objetivos. ¿Qué experiencia tengo y a qué objetivo me quiero enfrentar? ¿Cuál es la prueba? ¿Es una prueba es el doble del kilometraje o el doble del tiempo al que me voy a presentar? Hostia, pues igual tengo que hacer algo en medio antes. ¿Vale? O sea, tiene que tener sentido esa experiencia que yo tengo en qué tipo de pruebas, en el tipo de pruebas que voy a realizar y luego el objetivo que voy a realizar. Te hablo de mi propio caso, en el de las carreras por etapas. Pues yo ya he hecho varias carreras en las que compito 3 días. 3 días seguidos, una competición por la noche, otra por la mañana y otra por la mañana, ¿no? Diferentes tipos de pruebas de ese estilo en el que yo compito un día y al día siguiente vuelvo a competir, ¿vale? E incluso en esos mismos días, pues he llegado, por ejemplo, la sesión del sábado, he llegado a estar compitiendo 8 horas, ¿vale? Entonces, yo ya me puedo empezar a plantear querer hacer un maratón de sables. Me lo puedo empezar a plantear, pero aún yo no me veo preparado. Sí, hacerlo sí, con el nada es imposible lo puedo hacer perfectamente. Pero ¿tiene sentido que yo ya me pase a una carrera de 250 kilómetros? Yo creo que no lo tiene. Entonces, antes tengo que pasar por el objetivo de la mitad y sobre todo también del terreno, ¿no? Entonces, el segundo apartado, ¿qué objetivo queremos preparar? En el tercer punto, vamos a ver la progresión. Es decir, ¿qué sería la progresión? Pues desde qué punto estoy iniciando en este mismo momento, ¿vale? Si yo estoy iniciando desde 0 o corriendo 20 kilómetros a la semana, pues no tiene mucho sentido que me plantee una carrera de 300 kilómetros dentro de 3 meses o dentro de 5 meses. No tiene mucho sentido, ¿no? O sea, al final nuestro cuerpo necesita adaptarse y eso, por mucho que nosotros nos motivemos, por mucho que tengamos muchísimas ganas de realizar ese tipo de competición y estemos mega ultra motivados, la realidad es que nuestro cuerpo no entiende de motivación, ¿no? Entiende de carga, entiende de intensidad, entiende de descanso. Eso es lo que entiende nuestro cuerpo. Entonces, ¿tiene sentido la prueba que me estoy planteando? ¿Voy a poder hacer una buena progresión? Una buena progresión sería
en formato estándar, ir acumulando un 10% más de forma semanal. Eso suele tener sentido, ¿vale? Cuarto punto, la individualización. Y cuando me refiero a individualización, me refiero a, ¿tienes dolores cuando estás entrenando? ¿Tienes algún tipo de molestia? ¿Consigues recuperar bien? Si, por ejemplo, es una prueba en asfalto, ¿no te da problemas correr en asfalto? O sea, tú acumulas kilómetros y estás perfecto. Entonces, si es que sí, genial. Si es que no, entonces tenemos un problema, ¿vale? O sea, si empiezas a acumular kilómetros y empiezas a tener molestias en las rodillas, en la cadera, en la espalda, entonces tienes un problema. Entonces habrá que ir modificando, ¿no? Luego hay corredores que les gusta más entrenar tiempo, podría ser un corredor de esos, y hay otros que les gusta más entrenar intenso. Pues si yo voy a entrenar intenso, lógicamente no hace falta que acumule tantas horas, ¿no? Porque la intensidad es algo que nos hace ese tipo de entrenamiento mucho más duro, ¿no? Hace que esa densidad del entrenamiento sea mucho más dura. Siempre entendiendo que cuando estamos haciendo un entrenamiento de intensidad, sin lugar a dudas, hay un periodo inicial, que es el de calentamiento, que ese siempre lo vamos a hacer extensivo, ¿no? Entonces realmente estás acumulando. Y un periodo final en el que también estás haciendo una parte de carrera continua, ¿no? Entonces, ¿qué me gusta más? Porque nosotros hemos preparado a corredores, por ejemplo, voy a hacer un tipo de competición estándar que es la maratón, que es una prueba que la mayoría de vosotros podéis conocer, que si tú te buscas en los libros, si te buscas en los planes estándar, te aseguro que el 90% te dice que tienes que tienes que realizar un entrenamiento de alrededor 30 kilómetros o 3 horas para preparar ese maratón, ¿no? Y nosotros no lo solemos hacer. ¿Por qué? Porque vemos que el deportista durante esa tirada larga de 30 kilómetros se fatiga mucho, ¿no? Y normalmente ese periodo de 30 kilómetros se suele hacer, ese entrenamiento de 30 kilómetros se suele hacer 3 semanas antes de la competición. Y para mí, ese entrenamiento en ese momento, en la mayoría de los deportistas, no tiene sentido. Entonces, por eso te digo el factor de la individualización. ¿Cuándo sí puede tener sentido? Pues mirar, por ejemplo, el caso de Andrés Gómez, que es uno de nuestros deportistas que compite y tiene, por ejemplo, la prueba de Cegama, y es un corredor que va a machete. Entonces, sus 30 kilómetros no tienen nada que ver con los 30 kilómetros que pueden ser míos. Su tiempo de recuperación entre sesiones es mucho más rápido. ¿Vale? Entonces, esa es la parte también que tenemos de individualización. Apartado número 5, temporalidad. Y sobre todo, para los corredores amateurs, seguro que muchos de vosotros que me estáis escuchando sucede esto, porque cuando hay muchas veces que hay deportistas que quieren empezar a trabajar con nosotros y la temporalidad suele ser algo súper importante. ¿A qué me refiero? ¿Cuánto tiempo tienes hasta el objetivo, compañero y compañera? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Qué entendemos por eso? Pues imagínate, si tú ahora quieres preparar, tú vienes me dices, oye, Chi, mira, me gustaría preparar una prueba contigo, 100 kilómetros, y lo quiero hacer el mes que viene. Pues mira, compañero, está genial que lo quieras hacer y te deseo mucha suerte de corazón, pero yo no te puedo ayudar. O sea, ya está todo el pescado vendido. Espero que hayas entrenado de lujo, te deseo toda la suerte del mundo, pero ya no tenemos tiempo para preparar esa prueba, ¿vale? Entonces, cuando tú estés preparando un tipo de prueba, tienes que entender cuánto tiempo te queda para llegar a ese objetivo. Entonces ahí vas a ver si puedes llegar a acumular muchos kilómetros a lo largo de una semana, ¿no? O sea, si tiene sentido hacer esos picos de kilometraje para la prueba, ¿no? Siempre cuando hablamos de cuántos kilómetros tenemos que acumular, en la mayoría de las distancias estaremos acumulando durante una semana
alrededor del 75% de la prueba, ¿vale? En los periodos máximos. Esto como estándar, ¿no? ¿Qué sería, si lo lleváramos a números, pues en un nivel principiante, ¿no? Lo máximo que acumularíamos para hacer una prueba de 100 kilómetros sería alrededor de los 70, los 80 kilómetros. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia en deportistas principiantes, ¿no? Es la mayoría de vosotros seguramente tendréis ese nivel. O sea, cuando no son principiantes, pues un nivel que según la ITRA pues sería pues nacional, internacional, bajo regional, ¿vale? En esos periodos en los que la persona pues ya tienes un nivel más alto y ya puedes acumular muchísimos más kilómetros, ¿vale? Siempre entendiendo que esos kilómetros que te estoy diciendo suelen ser por la montaña en la mayoría de ellos, ¿vale? Si fueran por el asfalto ya sería otra cosa. Genial, pues te cuento. Punto número 6. Y para mí el más importante de todos prácticamente, que es tu vida. Tu vida. Las limitaciones que puedes tener relacionadas con tu familia, con tu trabajo, con las relaciones con tus compañeros, o sea, con tus amigos, ¿no? ¿Qué limitaciones vas a tener? ¿Vale? Entonces, eso es un punto muy importante en la que, para mí, como sería el exponencial, ¿no? O sea, todo el resto está genial, o sea, es súper importante, pero este es vital, ¿vale? Porque ¿cuántos días vas a poder entrenar? Si puedes entrenar muchos días, entonces cada día puedes diluir ese kilometraje que tengas que hacer de forma semanal. Si en cambio no puedes entrenar todos los días o no puedes entrenar 6 días a la semana, que me imagino que la mayoría de vosotros no lo podréis hacer, entonces tenemos que empezar a jugar muchísimo más con esas intensidades en los kilómetros, ¿no? O pues que yo no puedo salir a entrenar al monte. Entonces tengo que entrenar ¿cómo se dice esto? En la ciudad, que ya no me sale la palabra. En la ciudad, ¿no? Entonces ya empieza a jugar un papel mucho más importante esos kilómetros, cómo se van a ir diluyendo, ¿no? Y la verdad que para mí, ya te digo, este punto, el de la vida, es súper importante, sobre todo cuando lo he visto con los diferentes deportistas, ¿no? O sea, al final creo que marca la diferencia una persona, pues, una persona soltera, una persona que trabaja de 9 a 3 o de 9 a 2 o de 9 a 1, ¿no? Creo que marca mucho la diferencia cuántos kilómetros puedes llegar a recorrer en una semana, cuánto tiempo puedes llegar a acumular respecto a un padre de familia que vive en Madrid, que tiene trabajo mañana y tarde y libra un día a la semana. Creo, no sé si estarás conmigo, pero creo que cambia muchísimo, ¿vale? Y bueno, si al final todo esto que has estado escuchando lo estás haciendo, o sea, tienes los conocimientos para ir modificando tu plan de entrenamiento en base a las 6 características que para mí son muy importantes y que marcan realmente la cantidad de kilómetros que tú puedes llegar a acumular a lo largo de una semana, genial. Si lo tienes, de lujo. Espero que lo estés aplicando y que lo sigas realizando, ¿no? Si te ha sucedido, si has tenido algún tipo de problema con alguna de ellas y no has conseguido solventarlo, pues espero que nos escribas para que podamos echarte un cable con los entrenamientos y que puedas disfrutar aún más de cada uno de esos objetivos que te planteas. Ya sabes que llevamos más de 7 años trabajando a través de internet con cientos de deportistas. Así que, sin lugar a dudas, no te lo pienses y escríbenos. Simplemente es mandarnos un WhatsApp y veremos si podemos ayudarte. Voy, por último, a contarte cuántos kilómetros deberás acumular según tu intensidad, según tu nivel y la competición. Voy a empezar desde la parte del maratón, ¿vale? No te preocupes que dentro de la página web vas a tener esta estructura que te voy a comentar, porque al final son muchos números y me imagino que te va a volar un poco la cabeza, ¿no?
Cuando estamos hablando, bueno, voy a hablar simplemente de principiante y un nivel pues bajo regional, ¿vale? Cuando estamos hablando de una modalidad de maratón, pues estaríamos acumulando en los deportistas de nivel principiante entre alrededor 64 kilómetros y 80 kilómetros. Cuando nos vamos al siguiente nivel, que ya es un nivel un poquito más avanzado, sin llegar a ser pues de los mejores corredores que pueda haber, ¿no? Nos estaríamos metiendo entre 80 kilómetros y 96 kilómetros. Y si nos metemos ya en la modalidad de ultradistancia, ¿vale? Estaríamos hablando del nivel principiante entre 70 y 85 kilómetros de forma semanal y en el apartado de bajo regional 90 y 100 kilómetros. Esta tabla está extraída del libro de Run Faster from 5K to the Marathon y siempre estamos hablando de kilómetros de forma semanal. Te cuento en distancias específicas, ¿vale? De ultradistancia. Esto es, pues, de para mí, o sea, que lo he sacado yo. Entonces, en la modalidad de 100 kilómetros, como te digo, yo normalmente, en la mayoría de las distancias, cuando ya hemos pasado de maratón, estaría entrenando alrededor del 75-80% del kilometraje, ¿vale? En una semana. Entonces, estaríamos hablando del nivel de 100 kilómetros y nivel principiante entre 70 y 80 kilómetros semanales. Nos vamos al siguiente escaloncito, bajo regional, entre 80 y 95 kilómetros. Si nos vamos a la distancia de 100 millas, en el nivel principiante podríamos llegar a acumular, dependiendo del caso siempre, entre 100 y 120 kilómetros semanales. Si nos vamos al siguiente escalón, entre 120 y 130 kilómetros semanales. Sin lugar a dudas, habrás visto posiblemente a otros corredores acumular muchos kilómetros más. ¿Es posible? Sí. ¿Es necesario? No tiene por qué serlo. Al final, tenemos que entender qué estrategia estamos llevando a cabo y si tiene sentido en nuestro plan de entrenamiento o no. Sin lugar a dudas, lo más importante es que vayamos disfrutando de nuestros entrenamientos, disfrutando de nuestras semanas y disfrutando de la competición, sea cual sea tu nivel. Si vas a querer ganar la competición o si vas a querer disfrutarla, a pasártelo bien y simplemente a aguantar, ¿no? Espero que te haya servido el episodio de hoy y si es así, pues te agradecería que lo compartieras, que nos pusieras pues 5 estrellitas en Spotify, nos dejaras un comentario en iVoox y agradecerte una vez más que estés ya por aquí de forma semanal. Un fortísimo abrazo y nos vemos la próxima semana, como siempre, los miércoles a las 6 de la mañana, hora española. Un fuerte abrazo.